Hola. En nuestro video anterior comenzamos a desarrollar nuestra propia solución para controlar la temperatura del agua en la ducha. Ya hemos hablado sobre el hardware que necesitarás. Ahora veamos el software que se encarga del control. Como somos programadores experimentados, no estamos escribiendo las partes del programa que manejan cada elemento de bajo nivel. Se consideran como componentes ya construidos. En muchos casos son proporcionados por el fabricante o preparados por otros ingenieros de la empresa. Las secciones de código necesarias se han creado en los ejemplos dados anteriormente en el plan de estudios. Ahora usaremos estas secciones y solo prepararemos las capas más altas de la aplicación. Es como lo que hablamos en el capítulo 5 del plan de estudios, donde se detalla la capa de abstracción de hardware, pero ahora vamos un nivel más arriba. Si quiero girar el motor en alguna dirección, simplemente doy la instrucción de girar, y no necesito saber cómo se logra eso. El programa del controlador sabe cómo configurar las salidas digitales para determinar la dirección de rotación y cómo calcular los parámetros PWM para una velocidad dada, y la capa de abstracción de hardware sabe en qué registro del temporizador se escribirá este dato y en qué dirección estará disponible en los buses internos del microcontrolador. Las secciones de programa de bajo nivel estarán en la carpeta de drivers, mientras que los archivos de programa que escribimos para la capa de aplicación estarán en la carpeta de aplicación. Se necesitarán los drivers para el motor, el termistor, la tarjeta SD y la pantalla OLED para crear un programa. Estos ya se han incluido en el proyecto de ejemplo para el capítulo, excepto la sección de código que maneja el termistor. Dado que nuestro programa debe realizar muchas tareas a la vez, tiene sentido utilizar un sistema operativo en tiempo real. Como sabemos, hay varios disponibles. En este caso, elegiremos el conocido FreeRTOS. Pensemos en las tareas que necesitamos. La tarea de la pantalla controla la pantalla OLED y siempre muestra los datos correspondientes al modo de funcionamiento actual utilizando una máquina de estados. La tarea de control del motor implementa el lazo de control responsable de controlar el motor. Calculará la dirección y la velocidad a la que debe girar el motor. La tarea de control implementará nuestro lazo de control, por lo que ajustará la temperatura del agua de salida a la temperatura establecida. La tarea de registro de datos almacenará el uso de agua en la tarjeta SD. Y por último, inicializaremos las secciones de más alto nivel de nuestro programa con la ayuda de la tarea de inicialización. Después de la inicialización, eliminaremos la tarea, ya que ya no será necesaria. El primer paso en la implementación práctica del software embebido es siempre crear un proyecto en CubeMX. Carguemos el proyecto Lecture 24 creado para este capítulo en nuestro entorno de desarrollo y abramos el archivo CubeMX correspondiente. Comencemos la revisión con los principales periféricos en la vista de asignación de pines y configuración, en la lista a la izquierda. Podemos especificar las fuentes de señal de reloj en la pestaña System Core dentro de la sección RCC. Puedes ver que estamos utilizando un oscilador de cristal dedicado para LC, la señal de reloj de baja velocidad. Esto será útil porque se utilizará para la temporización del RTC y puede proporcionar una señal de reloj mucho más precisa que el oscilador RC interno del microcontrolador, por lo que podemos medir el tiempo con mayor exactitud. En la sección sys, el modo de programación y depuración está configurado en Serial Wire. También en este elemento del menú puedes especificar de dónde toma la base de tiempo el sistema operativo. La configuración predeterminada para este propósito es SysTick, que es una medición de tiempo generada por software, pero usar un temporizador de hardware proporcionará una temporización mucho más precisa. Prácticamente cualquier temporizador incorporado servirá para este trabajo. Ahora, elegimos Team 8 para este propósito. Desde la pestaña analógica necesitamos el ADC1. Este convertidor analógico digital muestrará las señales analógicas proporcionadas por el termistor NTC y el potenciómetro que conectamos a las entradas IN3 e IN10. Vamos a habilitar tanto el modo continuo como el modo de escaneo al mismo tiempo.
Gracias a esto, controlar el convertidor AD no será un gran problema, ya que automáticamente muestre a ambas entradas de forma periódica. Primero IN3, luego IN10, después IN3 de nuevo, y así sucesivamente. Los resultados de las mediciones más recientes se almacenan en variables, así que cada vez que necesitemos saber el estado del NTC o del potenciómetro, simplemente leemos el valor más reciente de la variable global asociada. En la pestaña de temporizadores, primero habilitamos el RTC. Usaremos esto para medir el tiempo en un formato legible para humanos y para asignar una marca de tiempo a los datos de uso de agua almacenados en la tarjeta SD en formato de año, mes, día, hora, minuto y segundo. La señal PWM necesaria para el controlador del motor será generada por el TIM14 usando el primer canal en modo de generación PWM. Necesitaremos varios de los periféricos que se encuentran en la pestaña de conectividad. Nos comunicaremos con la pantalla OLED utilizando el periférico interno I2C2. La comunicación con la tarjeta microSD será gestionada por el IP SDIO. Esto se configurará en modo de 4 bits, ya que nuestra tarjeta de memoria lo soporta y así podemos lograr mayores velocidades de transferencia de datos. Para reducir la carga de la CPU, también conectaremos los canales 3 y 6 del controlador DMA a las líneas SDIO-RX y SDIO-TX respectivamente. No tenemos que ocuparnos de las pestañas de multimedia, seguridad y computación. Veamos la pestaña de middleware. Aquí necesitaremos el módulo de gestión de sistema de archivos FAT-FS, que simplificará el uso del sistema de archivos FAT32 en nuestra tarjeta SD a solo unas pocas funciones estándar de C. Aquí ya hemos configurado que queremos usar una tarjeta SD a través del periférico SDIO integrado y también que tenemos la detección de la tarjeta SD disponible mediante la entrada GPIO SDIO NDC. Aquí también podemos habilitar FreeRTOS y establecer sus parámetros de generación de código. Solo la subpágina de tareas y colas nos interesa. Los demás parámetros se pueden dejar por defecto. En esta página podemos crear las tareas que queremos usar y establecer sus parámetros. Es importante que la tarea de inicialización tenga la prioridad más alta para que comience a ejecutarse primero después de que el sistema operativo haya iniciado, de modo que nuestras funciones de inicialización se ejecuten antes de que las demás tareas tengan acceso al procesador. La tarea de control del motor, que es responsable de controlar el motor, también tiene un papel importante ya que utilizamos un controlador PI para controlarlo. Para calcular la señal de intervención, la tarea también necesita el tiempo transcurrido. Por lo tanto, nuestra tarea necesita una temporización precisa. Además, no debe producirse inanición, porque entonces no podríamos mantener el control del motor. Para controlar el motor, normalmente se recomienda usar un temporizador y realizar el cálculo del lazo de control dentro de la rutina del manejador de interrupciones. Pero por simplicidad, resolveremos esto en una sola tarea. La prioridad de las otras tareas no es crítica. Podemos elegir cualquier prioridad inferior a las dos primeras. Al generar el código para cada tarea, elige la opción como externo, ya que escribiremos el código de cada tarea en archivos separados. Todos los ajustes de inicialización necesarios están hechos. Podemos regenerar el código del programa guardando el archivo o eligiendo la opción Proyecto Generar código. El marco del proyecto creado con CubeMX ya contiene los controladores CMSIS y HAL en el directorio de drivers. Junto a estos, necesitamos colocar nuestras propias bibliotecas de bajo nivel. En este caso, se trata de las secciones de código responsables de los cálculos relacionados con el NTC, del control del motor y del control de la pantalla OLED. Deben colocarse en una carpeta separada llamada KE dentro del directorio de drivers para que sea más transparente qué controladores hemos añadido al proyecto. En el proyecto, que se puede encontrar en nuestro sitio web, todo ya ha sido preparado. Pero solo a modo de ejemplo, mostraremos cómo puedes añadir tu propio controlador al proyecto.
Como podemos ver, el controlador para el motor y la pantalla OLED ya están incluidos en nuestro proyecto, pero el controlador para el Thermistor NTSC no lo está. Vamos a crear una nueva carpeta en el directorio Drivers KE llamada NTC y dentro de ella dos nuevos directorios llamados INC y SRC. Ahora necesitamos los archivos .h y .c del controlador. Como ya se mencionó, los controladores pueden obtenerse del fabricante del periférico, pero debido a que los sensores NTC son fáciles de usar, normalmente se publican nuevos controladores. En este caso, convertiremos secciones de código de otro programa en un controlador que se adapte a nuestras necesidades. El capítulo 14 del plan de estudios trataba sobre termómetros NTC, así que seguramente habrá un código adecuado para nosotros. Si aún no lo has hecho, descarga el proyecto de la lección 14, de calibración. No es necesario importarlo al entorno de desarrollo. Por ahora basta con verlo usando el administrador de archivos de nuestro sistema operativo. Busquemos los archivos thermistormiesque.h y thermistormiesque.c en el directorio core de las carpetas INC y SRC. Vamos a necesitar estos archivos y las secciones de código que contienen. Copiémoslos en las carpetas correspondientes dentro del directorio de drivers KENTC. Quizás queramos renombrar los archivos a Thermistor para mayor claridad. Por supuesto, en este caso, también necesitaremos cambiar el parámetro include en el archivo .c de thermistor.miesque.h a thermistor.h. Necesitamos la función calcular temperatura, que está incluida en el archivo .h, para que pueda ser llamada externamente. Esta función también utiliza la función calcular impedancia, que existe solo en el archivo .toc, pero eso está bien porque no queremos usarla externamente, pero la otra función en el mismo archivo la verá y podrá llamarla. Hay otras funciones en ambos archivos. No las necesitamos ahora, pero tampoco nos molestan. Podemos simplemente ignorarlas. Si el nivel de optimización está configurado correctamente, estas funciones no se compilarán, ya que no se llaman en ninguna parte, por lo que son redundantes y no se incluirán en el código del programa. Por lo tanto, no ocuparán espacio adicional en la memoria de programa del microcontrolador. Ahora, todo lo que debemos hacer es mostrarle al compilador que se han añadido nuevos archivos de cabecera al proyecto. Para hacer esto, debemos hacer clic derecho sobre el nombre del proyecto y seleccionar Propiedades. En la ventana que aparece, en la pestaña de C, C++, General, Rutas y Símbolos, Incluir, podemos agregar la ruta de los drivers KENTC, INC a los directorios de inclusión haciendo clic en el botón Agregar. Una vez que hayamos hecho esto, podemos usar las funciones para un thermistor en cualquier archivo después de la directiva de hashtag include thermistor.h. Y así de simple, ya tenemos listo el marco de nuestro proyecto. Lo que queda es crear la codificación de alto nivel que implemente la funcionalidad. Pero para eso, tienes que acompañarnos en el próximo video. Adiós. Adiós.